Muy bien, vamos a empezar la reunión de hoy. En primer lugar, un alcance cuando intervengan, no olviden de prender su micrófono ya para que... porque saben que eso es importante no solamente porque queremos escucharlos, pero porque la grabación, ¿no es cierto?, quede registrado, pero queremos que quede registrada una grabación porque este es el primer curso presencial donde hay debate. Se da cuenta, o sea, las opiniones de los participantes en las sesiones se dan normalmente en un debate. Entonces, eso en los cursos que se dan regularmente por internet no hay prácticamente debate. Se escucha y hay unas preguntas aclaratorias, esa es otra cosa, pero regularmente no hay debate. Muy bien, el doctor Cenas no ha llegado, lo estoy esperando, porque me ha dicho que ahora sobre un tema que es una cosa extraordinaria. ¿No? Pero bueno, cuando llegue veremos. Ustedes del grupo 1, ¿no? Don José Luis Oblitas y don Joven Quispe, que están acá, el doctor Núñez se ha corrido. ¿No? ¿Qué avances han hecho sobre este asunto relacionado con la ley que penaliza la concertación de precios? A ver. Sí, el doctor Núñez es el autor del proyecto, bueno, de alguna manera debería exponer, pero no iba a venir hoy día, entonces me informa eso, y yo quería insistir en el tema de que los criterios de los anteriores proyectos de ley que se han estado viendo en el Congreso, en 2011, 2010, 2016, siempre han estado orientados al abuso del poder económico, ¿no? Entonces, obviamente el sistema, digamos, económico peruano contempla que eso sea atendido por un organismo que es en este caso INDECOPI y antes organismos similares. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado peruano en su modelo tiene un modelo de protección al mercado y especialmente al libre mercado. ¿Por qué? Porque eso atrae los capitales extranjeros y nacionales para invertir en el país. El tema es, por ejemplo, se ha ido dando una especie de proceso progresivo. Un ejemplo primero se ha dado en las farmacias, ¿no? Las farmacias han ido siendo primero compradas y cambiando de nombre hasta ir acumulando en un solo bloque, digamos. El propietario es el dueño de Interbank, Rodríguez Pastor, Carlos, uno de los hombres más millonarios del Perú, pero no es malo eso, o sea, no es malo que él sea millonario. Lo malo es que si ya tiene el poder hegemónico o monopolista o, digamos, en gran parte de las farmacias del país, además también tiene el tema de que adquirió un laboratorio, porque la Arcángel, antes de ser farmacia, era un laboratorio. Es decir, ya tiene, digamos, dos segmentos: la producción y la mercantilización o comercialización. Y al tener un nivel oligopólico, porque es posiblemente el 90% del manejo, digamos, de lo que son productos farmacéuticos, puede imponer precios y definitivamente no hay nada que hacer, ¿no? O sea, el consumidor simplemente tiene una opción: comprar o nada más que eso. Y de alguna manera la propuesta busca penalizar para que tengamos una seguridad jurídica de que no se va a repetir eso como en las farmacias en algunos otros campos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la electricidad. Ahora solamente existe, por ejemplo, todo el sur lo tiene Electrosur, y en el norte ya solamente Electronorte, digamos.
Entonces, cuando no hay varias opciones, digamos, de ofrecimiento del servicio, permite que ese oligopolio, obviamente, secretamente, se pongan de acuerdo y afecten la economía de los usuarios. En el caso de los combustibles, hace unos años, Decopi nos dio a conocer a través del medio de prensa que se ponían de acuerdo los griferos, ojo, la asociación de griferos. Inclusive, a través de la televisión mostraron cómo coordinaban y decían en clave la reunión, y uno adelantaba diciendo, por decir, oye compadre, 3.8 debe ser el número de tamales que tienes que llevar, algo así. Y eso significaba que no iba a bajarse de ese precio para abajo. Y el otro decía, no, hay que dialogar, o sea, todavía había diálogo para poderse de acuerdo sobre eso. Y a la hora de que probó, le han impuesto grandes multas, que son materias de apelación, reconsideración, apelación, y luego lo llevan al tribunal fiscal. Y muchas veces por prescripción o caducidad, nunca aplican esa multa. Entonces, es una puerta abierta para continuar imponiendo, abusando de ese poder económico y especialmente de esa hegemonía que poco a poco ha ido captando en algunos sectores como, digamos, oligopólicos en algún momento, y si se descuida el país, es monopólico, ¿no? Entonces, el proyecto tenía esa finalidad. Penalizar significa ya llegar al extremo, porque nosotros entendemos que el derecho penal es de última ratio. O sea, si no hay otra forma de poder controlar este daño, no hay otra forma de poder controlar esta actividad, digamos, que todavía no le podemos llamar delictiva, hasta que se modifique el Código Penal. Esta actividad nociva a la economía de los consumidores, de alguna manera, ¿qué nos queda si es que no funciona el modelo de protección al consumidor y de cese esos abusos de poder económico? Nos queda presentar un proyecto que penaliza y lo eleva a algo que es poco usual a nivel mundial, que es penalizar, digamos, el posicionamiento mayoritario en una actividad de venta de bienes o de servicios, pero en este caso ya será un caso de abuso de esa posición, porque no es inclusive negativo si sean oligopólicos, siempre y cuando el mercado permitiera que se den los precios en forma libre, porque ese es el modelo económico que estamos viviendo. Lo malo es el abuso que se da. Eso, doctor, estamos mejorando, porque nuestro proyecto de ley más nos íbamos digamos, a la solución de nuestra idea de problema, y no nos habíamos ido al problema, porque estamos mejorando, retrocediendo en buscar antecedentes legislativos y antecedentes de prensa que hablan de esos abusos. Claro, mire, este planteamiento que ustedes acaban de hacer es un planteamiento que está más claro. ¿Por qué? Primero, ustedes dicen que hay un problema de abuso de poder, ¿no es cierto? Claro, desde el punto de vista constitucional sería posición de dominio, ¿no es cierto? La posición de dominio no está aceptada en la Constitución. Artículo 61. También dicen que hay un problema con el libre mercado, porque se estaría violando la ley de competencia, ¿correcto? Porque este es un tema. Ahora, usted está refiriendo a algunos casos relacionados con los griferos, ¿no es cierto? Y otros casos referidos a las farmacias, ¿no es cierto? Efectivamente, en la opinión pública ha habido discusión sobre esos dos casos. No son los únicos, ¿no? No son los únicos porque se está buscando esta posición de dominio. Entonces, ustedes dicen también que el Indecopi, ¿no?, se ha pronunciado sobre algunos casos, ¿no? Y entonces ahí surge el problema si el Indecopi, ¿no?, tiene una función administrativa o realiza sanciones administrativas suficientes, ¿no? Porque las sanciones administrativas que tiene el Indecopi pasan por la cantidad de dinero, ¿no? O sea, las multas, ¿no? Pero no tienen
no es un lugar donde haya juzgamiento, ¿no es cierto? El copy no dice derecho, ¿no? Entonces, ustedes allí tienen problemas también de carácter ya orgánico y de carácter legal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también habría que analizar la ley de libre competencia, ¿no es cierto? ¿No? Habría que entender claramente el artículo constitucional 61 referido a los monopolios y a la condición de dominio, porque la interpretación constitucional de este artículo, ¿no? Y la posición que se está adoptando regularmente es que no todos los monopolios están prohibidos. No todos los monopolios están prohibidos. Por ejemplo, el Estado tiene el monopolio del agua, ¿no? Entonces, parecería ser que los monopolios se refieren al acaparamiento, ¿no es cierto?, de una determinada actividad o servicio, ¿no?, por privados. ¿No? Parecería que es la interpretación, ¿no? Y efectivamente los ejemplos que ustedes me dan de los gliceros y de las farmacias apuntan a eso, ¿no? Tienen en cuenta eso ustedes. Habría que analizar la ley de libre competencia, ¿no es cierto?, para ver cómo viene siendo. La ley de protección al consumidor también es importante. O sea, ustedes han señalado, pero toda esa visión es parte del problema, ¿no es cierto?, parte del problema. Ahora, claro, no vamos a pretender en un curso de 8 sesiones que el problema sea analizado a fondo, pero sí tiene que tener algunos requisitos mínimos, y me parece que en este caso ustedes ya han enfocado el asunto de una manera en la cual pueden sostener de que existe ese problema, ¿no es cierto? Y de repente hay que darle una solución de carácter penal, ¿no es cierto? Ya vamos a la solución, una solución de carácter penal. Pero esa solución de carácter penal debe conllevar también, podría conllevar otras medidas, ¿no es cierto?, que son modificatorias de la ley de libre competencia o que son modificatorias de la... Podría, no estoy diciendo que debe, no podría, la ley de libre competencia o de la protección al consumidor, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, yo les sugiero que redacten en una página o dos, ¿no es cierto?, la problemática, y que rápidamente pasen a la fórmula resolutiva, ¿ya? A la fórmula resolutiva. Eso significa que ustedes van a tener artículos. Como han revisado la legislación, que es parte del problema, atención en eso, ¿no?, que la legislación puede ser parte del problema, ¿no? Ustedes ya también pueden tener la posibilidad de modificar, ¿no es cierto?, algunas leyes o de derogar algunas otras, ¿no? Entonces, después vamos a ver si esas modificaciones o derogaciones son procedentes, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Ahora estamos discutiendo nada más el problema. Esta es la materia legislable, ¿no es cierto?, y la estamos poniendo en artículos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Me parece un buen avance. Miren, las cosas se consiguen con esfuerzo. O sea, y yo creo que ustedes también tienen un esfuerzo interesante y eso me alegra mucho. Claro que yo sé que han estado tomando un trago embarazado, pero es parte del relax para seguirles con el esfuerzo. Ahí es que ha salido el pleno debate, sí. Sí, ahí yo no tengo esa percepción extrasensorial yo. Muy bien, entonces este asunto va bien, ¿no? Doctor Cenas, lo hemos estado esperando a las 10:10 en punto, pero usted ha llegado un poquito bueno. Usted me ha enviado un WhatsApp diciéndome que va a exponer su tema ahora, ¿no es cierto? Bueno, hágalo, lo escuchamos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días compañeros.
Nuestro grupo ha elegido impulsar la ley que es el fortalecimiento de la salud mental en los trabajadores del sector público y privado. Y haciendo un poco de investigación, 5 de 10 trabajadores en el país piensan renunciar a su trabajo por una mala relación con su jefe. El 86% de las personas dispuestas a renunciar por una clima laboral, y hay un 80% de personas que consideran que el clima laboral en un lugar donde están laborando es muy importante. También hay que tener en cuenta que gran parte de las personas que laboran son ahora de distintas generaciones, lo cual cada persona o cada grupo de personas puede valorar diferentes cosas en su ambiente de trabajo, ¿no? Eso que ahora es consumado al problema del COVID, que después de COVID ha habido un estudio que dice que el 52% de la gente de Lima metropolitana al menos ha tenido estrés moderado a causa de la pandemia, y también sumar el tema del aislamiento laboral y problemas de acosamiento sexual también, es que estamos planteando que al menos en cada espacio laboral exista al menos un psicólogo para que pueda dar seguimiento a cada persona y también ayudar a que el clima laboral sea el mejor que se pueda, ¿no? Eso por un lado, pensando en las personas, y también por otro lado, pensando en las empresas. De alguna forma también puede ser algo muy positivo, porque por este tipo de problemas hay un montón de talento que se va de las empresas. Entonces, usualmente la gente que es muy talentosa también quiere sentirse muy cómodo donde labura, y si no tiene esa comodidad, obviamente van a priorizar eso, sobre todo las generaciones de ahora que siempre están buscando un equilibrio entre la parte profesional y la parte privada, ¿no? Va por ahí el tema. Gracias. Bien. Como ya hemos visto con anterioridad, efectivamente, este tema de la salud mental es un tema que tiene que ser objeto de preocupación, ¿no es cierto?, por las entidades del Estado. El punto es que ¿de dónde ha obtenido usted información? Lo que le he leído ahora ha sido de informes periodísticos y estadísticas que he sacado de internet. Y si deseas, lo puedo pasar en unos minutos. No, le agradezco mucho, pero no eso. Quería saber cuál era su fuente. No sé, confíe usted de las fuentes de difusión. Tengas en cuenta, sí, pero no se puede. Porque a veces sacan lo que tienen a la mano y listo. No. Pero el otro tema es que me parece interesante la perspectiva de lo que se ha planteado el tema. O sea, hay problemas de hostigamiento laboral, de hostigamiento sexual, hay problemas de relaciones laborales en las empresas, en los centros laborales en general. Hay lo que se llama la insatisfacción, ¿no es cierto?, la solución entre el puesto de trabajo. Y hay unos estudios interesantes que se los puedo pasar yo después sobre este tema. Como problema es un problema de salud mental, ¿no? Revisión. Luego planteo un problema de salud mental. No puede tener todas las estadísticas que quiera y no está muy bien, la razón del problema, pero ¿cuál es el estado actual de la legislación sobre eso? Porque de ahí salen dos cosas. O ya está legislado, ¿no es cierto?, el asunto, ¿no? O no hay legislación sobre el tema, lo cual significa que tenemos que implementar una legislación desde abajo, o hay legislación que está obsoleta o mal dada, lo cual significa que hay que modificarla o derogarla. Pero eso también es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra sobre este tema? Julia, díganos.
Bueno, habíamos decidido ver este tema porque te comento, en el Comité de Seguridad y Salud y Trabajo con UNESCO también se ha visto la manera de implementar, inclusive está todavía por ejecutarse, que lamentablemente como cambian de directiva, cambian las personas, pero eso está aprobado para hacerles una encuesta a los trabajadores anónimos, porque muchas personas tienen vergüenza poner su nombre de decir cuál es su problema, porque se ha visto que acá en la institución el 90% de las personas tienen problemas mentales, de salud mental, llámese por el COVID, llámese por el hostigamiento o por la situación sui generis que vivimos que todos conocemos. Entonces, y eso afecta realmente el desenvolvimiento, el buen desempeño de las personas. Porque no tan solo existe el acoso sexual, sino existe el acoso laboral. Y lamentablemente el acoso laboral está, ¿qué te puedo decir? No encuentro la palabra para decir extendido en todas las... Está invisibilizado, o sea, no hay denuncias. No hay denuncias por temores de algunos porque son contratados y otros que son nombrados y dicen a dónde me voy y qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que el acoso laboral en las instituciones públicas es terrible. Entonces, todo eso influye en un tema de salud mental que lamentablemente repercute en la salud mental de nuestros familiares, de las personas que dependen de nosotros, porque mis frustraciones que yo tengo acá, sin querer, las llevo a mi hogar y afecto a personas inocentes en este tema. Entonces, por eso hemos considerado que es muy importante ver el tema de salud mental en este tipo, no tan solo público, sino también privado. Claro. Ahora, lo que debe quedar claro en eso, estando de acuerdo con esa perspectiva, es que una encuesta sería un instrumento interesante que no solamente me daría información de una institución, y lo que yo tengo entendido es que se está intentando hacer una ley general, ¿no es cierto? Una ley general. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Ese insumo, pues bueno, ese insumo puede ser bueno y muy ilustrativo, pero que pasa en las necesidades del Estado, ¿no es cierto? Pero nada más que eso, es un insumo más. ¿Ya? Ahora, el tiempo no nos va a dar para que hagan la encuesta, ¿cierto? No nos va a dar, ya no. Pero lo otro es que hay que revisar bien el programa para ver cuál es la solución. Ustedes dicen o proponen que hay un psicólogo, ¿no es cierto?, en las instituciones, ¿no? Termino nada más. Hay un psicólogo en las instituciones, ¿no? Fíjense, hay dos asuntos. El problema del gasto público relacionado con la contratación de estos psicólogos para las entidades públicas, ¿no es cierto? Y también habría que ver el incremento que significa eso para los privados. Hay un tema económico. Lo otro es que no todos los psicólogos son especialistas en salud mental. Y los psicólogos especialistas en salud mental son pocos. Habría que eso de ahí es parte del problema. La oferta profesional es sumamente limitada. Un psicólogo general no es un especialista en salud mental. No porque sea psicólogo es especialista en salud mental. Puede ser especialista en comportamiento, es otra cosa. Puede ser especialista en asuntos pedagógicos. No hay problema. Puede ser un psicólogo clínico, no hay ningún problema. Pero en salud mental no. O sea, eso también es parte del problema. ¿Cómo enfrentar la salud mental ante la escasez, ¿no es cierto?, ante la escasez de especialistas en salud mental? Los psiquiatras dicen que son especialistas en salud mental, pero están más locos que sus pacientes. ¿No? Están más locos que sus pacientes. Bueno, pero eso es una broma, ¿no? Pero a lo que voy es a eso, ¿no? ¿Cuántos psiquiatras también importamos? Porque la diferencia está en la formación, ¿no? Los psiquiatras son médicos. Muy bien. Tengo entendido que dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo,
se ha considerado, no te estoy hablando simplemente de acá, sino de la vida en sí en general, se ha considerado este punto de salud mental. Falta revisarlo, pero, o sea, la idea no la tengo, pero sí está considerado porque en otros países ya existe la legislación por seguridad y salud en el trabajo, justamente de estas pruebas mentales para las personas que van a realizar, al menos en los trabajos de alto riesgo. Claro, eso está muy bien. El otro tema que es interesante analizar respecto de la materia que ustedes quieren legislar es si corresponde al Poder Ejecutivo establecer la política sobre salud mental, lo cual es cierto. Entonces hay que averiguar si en el Poder Ejecutivo hay una política sobre salud mental. Política. En el Acuerdo Nacional hay 34 políticas. ¿Quién crea el Acuerdo Nacional? Ustedes personaría política, ¿no? Un grupo de compadres que están reunidos ahí, que son más o menos inteligentes, pero entra el Acuerdo Nacional en Internet y están todas las políticas que ha establecido esta política de salud. Se lo digo porque el reglamento pide, ¿no?, que uno vea el asunto de salud, ¿no? Vea el asunto de salud mental. Entonces, lo que tendría que hacer esta ley, ¿no es cierto?, es viabilizar la política del Ejecutivo. Lo que tendría que hacer es viabilizar esa política, darle los instrumentos legales, ¿no es cierto?, para que esa política sobre salud mental tenga reglas de funcionamiento, ¿no es cierto?, y los órganos pueden regirse por esas reglas, ¿no? Esas reglas. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Perdón. Sí, con respecto a lo que usted mencionó, yo quería alcanzar un dato adicional acerca de la existencia de los profesionales en salud. En este caso se referiría a los psicólogos, una propuesta de los compañeros. En una mesa de trabajo que yo participé, un especialista en el Ministerio de Justicia señaló que en Perú actualmente existen 3.000 psicólogos colegiados, ¿no?, que tienen su título. Entonces, justamente esta brecha que existe es un problema realmente, porque cuando se necesitan psicólogos que también estén presentes en las instituciones educativas para los niños y adolescentes, no se puede finalmente implementar, porque necesariamente se necesita a psicólogos colegiados, no a los que están en proceso, que tienen el bachillerato, y como lo que mencionó también el doctor, muchos de ellos pues no van a generalmente especializarse en dar terapia, ¿no? Y también qué tipo de terapia van a dar. Entonces todo eso sí sería importante analizar, pero finalmente la propuesta de los compañeros sí me parece bastante interesante. Lo que a mí me llama la atención es que yo coincido personalmente con el hecho de que la importancia ahora de los jóvenes de mi generación sí es de tratar de equilibrar la vida personal con la vida profesional. O sea, creo que sí es algo que yo he compartido con mis padres, que no es tanto para nosotros importante, creo, el tema de lograr, generar tanto la riqueza, sino mantener tanto un equilibrio en todas las esferas de nuestra vida. Y sí, creo que existe el riesgo de que muchas personas o jóvenes talentosos puedan huir y buscar espacios donde se sientan mucho más cómodos. Y yo considero, en la experiencia también que tengo en otros espacios, en otros centros laborales del sector público, que en el sector público estamos un poco atrasados en ello, y según los comentarios de algunos compañeros, me parece que sí le toman mayor atención en el sector privado, donde sí tienen espacios de esparcimiento y también tienen tiempos o minutos de descanso para también poder hacer estos ejercicios de las pausas activas, ¿no?, que permiten de alguna otra forma oxigenar nuestro cerebro. Eso sería importante también reflexionar, porque creo que desde nuestros espacios sí lo podemos implementar, ¿no? Eso. Ahí hay un tema, ¿no? Yo le rogaría que, si pudiera, les alcanzara esa información a ellos que están metidos en el tema. Porque es bueno saber un poco cuántos psicólogos estamos, qué especialidades son, ¿no? Ahora, si uno se pone a debatir, sobre el tema de la salud mental, tiene muchas entradas,
te lo digo porque en Estados Unidos los profesionales que más ganan ahora son los que tienen que ver con inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. Pero los que más ganan dinero, los más ricos, digamos, después de ellos, son los psiquiatras. Los psiquiatras. Y después de los psiquiatras, ahí en esa gama están los psiquiatras, los psicoanalistas y los psicólogos, ¿no? En esa gama, son los que más ganan. Son los más requeridos por la población. Y cobran fuerte. Y también son signos de estatus. Según con qué psicoanalista o con qué psiquiatra estás en un estatus determinado. Cuanto más loco estás, el estatus más alto. Bueno, pero un psiquiatra acá con 40 minutos cobra el más barato 500 soles. Claro. No, allá Y hasta 2.500. allá $500 es nada para un psiquiatra. Doctor, un dato adicional, con el tema de inteligencia artificial y toda la gran data que hay ahorita disponible, es como que es normal que una persona, un ingeniero o personas de ese rubro analicen esa información, ¿no? Pero cuando ya lo analizan sociólogos, psicólogos, ya te da mucho más información sobre tal vez, no sé, pues empresas grandes se apoyan de ellos para más o menos ver comportamiento social, cosas que al final también es muy importante al momento de vender publicidad, ¿no? Y eso ya también le da otro nivel a esa carrera, ¿no? Claro, no olviden que esta propuesta tiene, muchas gracias, no olviden que esta propuesta tiene un límite, ¿no? Está dado por el hecho de que la sociedad nuestra está enferma, como sociedad está enferma. Hay muchos argumentos para pretender que la sociedad esté enferma, para meterlo, no conmigo. Obvio. Entonces estamos tratando de manejar, hay que ser conscientes de que estamos tratando de manejar el problema, no es solucionar. Claro, eso por un lado. Lo último, sí, son formas de que el ser humano busca para tratar de vivir mejor dentro de la turbulencia, ¿no es cierto? Dentro de la turbulencia. Entonces hay que tener conciencia también de eso. Señora Paluz, ¿usted quería decir algo? Me parece que pidió la palabra y yo no sé algo. Sí. ¿Podría encender su micro, por favor? Sí, dígame. En realidad ya lo dijeron, pero de todas maneras, Ya. de todas maneras solamente un pequeño alcance, ¿no? Como ya se estaba comentando sobre los psicólogos, hay una ley precisamente porque en los colegios existe esto de la violencia escolar, pero también a efectos que lo tengan en cuenta el grupo, hacerles, me imagino que ellos ya lo han visto también, hay un caso en Cusco en el cual en el colegio, pese a que había psicólogo, no se actuó de manera eficiente y eficaz. Y al final se procedió a denunciar y se le sancionó al colegio con una multa pecuniaria. Entonces de repente por ahí no solamente que se haga el sino también ver de qué manera ustedes podían apoyar para que esto se materialice mucho mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, como la mayoría está comentando la problemática con mi compañera María Cristina, también la tenemos en el audio minutos para que ella me comparta y usted nos da algunos alcances al respecto. Claro, pero usted tiene otra propuesta, ¿no? Es la segunda que le di, porque la primera, se supone que le di en la primera clase que di la hojita, pero luego lo conversamos y lo cambiamos y el mismo día le di la hojita y dije, doctor, ¿cómo está? Pero es especial de qué facultad del Ministerio de Economía, es esa la que usted quiere, ¿no? Ya, pero vamos a ver eso, Entonces, hay que ver cómo entrarle al tema, Sí, digo usted. Sí, un poco para aportar a la importancia que tiene la salud mental. Por ejemplo, en mi experiencia de haber laborado en el Poder Judicial, mi experiencia anterior, hay mucho estrés por la carga procesal y precisamente son los jueces, los especialistas legales, los que en algún momento empiezan a presentar problemas graves como el cáncer. Hay muchos y las suplencias médicas y los tratamientos y el estrés que realmente
no lo maneja. Entonces, allí hay una necesidad imperiosa pues, de que las políticas del Estado, de que puedan tratar de implementar políticas para que haya ese manejo de la salud mental y la participación pues, de los profesionales especialistas en ello. Sí, eso, fíjense que ¿cuál es tu apellido, perdón? Cayllama. ¿Perdón? Cayllama. Callao. Esto que ha señalado la doctora Callao es un dato importante, porque está señalando de que el problema de la salud mental es un problema que está recorriendo pueblos inferiores en todos los niveles del Estado. En la actividad privada empeora, porque los requisitos de eficiencia que tiene la actividad privada son mucho más fuertes que los requisitos de eficiencia del sector público. No es que uno le pone un ambiente bonito, está ahí, se preocupa de que esté bien, etc. Trabaja 12 horas, no tiene vida familiar, etc. ¿No? Necesita la eficiencia. ¿No? Entonces, en la gran mayoría de las empresas públicas o privadas también está el tema de la eficacia, que es diferente. Y la eficacia nos coloca en un estrés violento. Acá en el Parlamento nosotros estamos preocupados por el problema de la eficacia, pero es una preocupación falsa. Porque nosotros no tenemos que preocuparnos de la eficacia de la ley. Eso es un problema del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que ser eficientes para dar buenas leyes, es otro tema. Pero la aplicación de la ley, es decir, hacer que la ley sea eficaz, es un problema de quien aplica la norma. No es un problema nuestro. O sea, ahí estamos en una posición cuando dicen que el Parlamento tiene que dar leyes eficaces. O sea, tiene que dar leyes en las cuales se supone que va a haber una eficacia de la ley. Se supone, se proyecta la eficacia de la ley. Pero la preocupación porque sea eficaz es del Poder Ejecutivo. Sino, o de quien aplique la norma. O de quien aplique la norma, porque no necesariamente es el Poder Ejecutivo. ¿No? Y ahí estamos en un estrés increíble porque queremos ser eficaces. Nosotros tenemos que ser eficaces. Tenemos que ser eficientes, que es otra cosa distinta. Entre eficiencia y eficacia hay una diferencia. Muy bien. Dejemos ahí este tema por ahora, ¿no es cierto? Y la próxima semana, el próximo viernes, yo ando con el tiempo. ¿Sabe por qué me pasa eso? No, pero ¿sabe por qué me pasa eso? Porque yo paro metido en mi casa, porque yo soy así casero, ¿ya? O sea, no paro saliendo, ¿no? Entonces, paro metido en mi casa, en mis cosas, y de repente no se sienta ningún debate, viejo. El tiempo, tengo que estar mirando acá toda la computadora para ver miércoles 19. ¿No? Bueno, entonces, el próximo viernes, por favor, no solamente van a traer, digamos, madurado este tema de la problemática, sino que pasen ya para alinearse con los demás, ¿no es cierto?, al tema de la propuesta legal. O sea, al diseñar la norma, ¿no es cierto?, artículo tal, artículo tal, artículo tal, artículo tal. Pueden diseñar los artículos sin número, artículo nada más, ¿entiendes? No primero se ve este y lo otro, porque después podemos discutir el orden de los artículos, porque hay una técnica también para la falta resolutiva. Entonces, procuren por supuesto hacerlo en orden, no hay que poner cualquier artículo, ¿no? Entonces incluso pueden haber artículos modificatorios, pueden haber artículos derogatorios, según como vayan ustedes perfilando, ¿no es cierto?, la falta resolutiva. Van a haber artículos modificatorios si es que así arroja el análisis de impacto normativo. Si el análisis de impacto normativo no requiere modificaciones, no van a haber modificaciones. Si no hay derogaciones, no hay derogaciones. No hay derogaciones, ojo. O sea, si hay prórroga de vigencia, todo tiene que derivarse del análisis de impacto normativo. ¿Ya? O sea que va a haber una sesión en la cual nos vamos a remitir al análisis de impacto normativo en cada caso. Señora Paluz, yo tenía una idea
Y acá me pusieron María Cristina, yo no sé quién era María Cristina y rebelde de María Cristina. ¿Cómo no voy a conocer a la ex congresista? ¿Ah? Bueno, ¿tienen ustedes, pueden ustedes sustentar su propuesta? Doctor, buenos días. Buenos días. Con la venida de usted y haciendo llegar nuestros saludos a todos los compañeros, nosotros vamos a abordar un tema que es muy importante, que hasta ahora no se viene solucionando. Y todo proyecto de ley, si bien es cierto, usted ya lo ha dicho, obedece a una necesidad y sobre todo a un problema que es urgente, que hay que solucionar. A veces decimos que muchas leyes, muchos proyectos de ley, pero es el mismo sistema que necesita para destrabar, ¿no?, estos problemas que vienen afectando en el sector de salud. Es por eso que nosotros hemos puesto ley que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas reasignar los recursos por saldo de balance para cancelar las deudas de los gobiernos regionales, locales y del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la deuda por aportaciones hasta el momento supera más de 5.000 millones, tanto de gobiernos locales, regionales y también desde el mismo gobierno central en sus diferentes ministerios. A salud, ¿no? A salud. Porque tenemos un problema que los asegurados no se sienten beneficiados pese que ellos están aportando, porque hay muchas deudas y entonces muchos se quejan y cómo apalancar todo esto si no hay una ley, que lo manifestó la señora de salud, que los faculte, ¿no?, para que a través de los saldos de balances se les pueda recortar a las municipalidades, porque no tienen capacidad de gasto y a veces eso se revierte. Entonces evitar eso, y para eso se estaba proyectando este proyecto de ley. Sumado a ello, este problema que se debe de solucionar y necesita todavía de esta ley, porque así nomás no se va a poder, porque hasta ahora no cumplen muchos municipios ni muchos gobiernos regionales. Entonces, la idea de este trabajo de llevar aquí es también, nosotros queremos darle la forma específica, técnica, legislativa, para poder encauzar si va por lo correcto la formulación o qué aporte podemos dar, ¿no? Toda vez que la finalidad de este proyecto de ley sería sanear su obligación de pago y al mismo tiempo permitir la disponibilidad de mayores recursos a e-salud, para mejorar así la cobertura y sobre todo la calidad de los servicios en beneficio de los asegurados. El ministro de Trabajo, el ministro actual, dijo que hay una brecha de más de 31.000 millones en equipamiento e infraestructura, pero en algo aliviará pues estos 5.000 millones si se prevé y si se aprueba y lo ven por conveniente este proyecto de ley. Eso sería en cuanto a lo que me corresponde a mí, y mi amiga si puede dar algún alcance al respecto. Gracias, doctor, y gracias, compañeros. Usted es Cajina. Yo bonito recuerdo que fui 3 años profesor de la Universidad Nacional Santiago Luna del Mayor. Linda experiencia. No sé cómo será la universidad ahora, pero en ese tiempo estaba muy bien. Bueno, señora Paluz, está muy bien la universidad, doctor. Ha ganado varios concursos, varios premios internacionales también. Está bien posicionada la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. qué bueno. Sí, tenemos muy buenos talentos. Tú ves que hoy día básicamente era la problemática. Así es. Sí, entonces la problemática de forma clara ya lo expresó mi compañera. Nosotros habíamos avanzado un poquito más, pero no quiero adelantarlo porque se ha hecho que la próxima se va
seguir con lo que corresponde, por ejemplo, a los artículos, esas cositas. Claro, pero... Porque lamentablemente la clase pasada en el mundo de datos públicos está. No, pero puede entenderse la problemática que va a cometer, claro. Porque la problemática ha sido expresada de manera sucinta, ¿no? Diciéndole que hay 5.000 millones de soles, ¿no?, que constituyen el monto de adeudamiento que tiene el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales a esa ley. Ya, hay una deuda, eso ya es un problema, ¿no es cierto? Lo siguiente que he entendido yo de esa problemática es que esto está afectando, ¿no es cierto?, a los usuarios del sistema, a los asegurados, ¿no es cierto?, a los usuarios del sistema de salud, los asegurados. Y yo entiendo que esta afectación, ¿no es cierto?, es una afectación negativa, porque está incidiendo en la atención, pero no solamente porque los asegurados sean mal atendidos, sino porque no existen los servicios implementados, etcétera, etcétera. Hasta ahí he llegado con la problemática. Si ustedes quieren entenderse más respecto a la problemática, no hay ningún problema. Bueno, también hay un punto importante que ya ha sido explicado con respecto a que el dinero es revertido al tesoro público. Entonces, en este caso, lo que se trata de proponer es que de esta manera, con la financiación del proyecto de ley que se está trabajando, que sea reasignado a los gobiernos regionales, locales y nacionales, como corresponde, ¿no? Para que esas deudas que existen de salud, que ya se habían señalado, sean saldadas. Y de esta forma también se permitirá que existan recursos de tal forma que sean satisfechos de forma de necesidad. Claro, ese es otro problema, que el dinero revierte al tesoro público. Pero ojo, en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales, los montos de clientes de canon, sobrecanon, regalías, etc., no revierten al tesoro público. Solamente revierte al tesoro público lo que está presupuestado, ¿no es cierto? Y revierte por la no ejecución, ¿no es cierto? La no ejecución, o sea, por no cumplir la finalidad para la cual ese monto ha sido destinado. Ahora bien, ¿por qué hago yo esa precisión? Porque dentro de la problemática podría uno plantearse por qué el canon y sobrecanon no puede dedicarse en parte a la deuda. Pregunta, al pago de la deuda, pregunta, ¿no es cierto? Pregunta. No. Parte de la problemática también es que el seguro social, ¿no es cierto?, necesita los 5.000 millones. Porque con estos 5.000 millones, ¿no es cierto?, si se le paga la deuda, el seguro social podría mejorar, ¿no es cierto?, en su atención a los usuarios. Doctor, aquí voy a hacer un alcance. Por ejemplo, los que no tienen tanto de canon, sino es de su propio presupuesto, los que deben, por ejemplo, es las municipalidades que mayor deuda figuran son La Victoria y la San Martín de Porres, que deben 126 millones y 54 millones San Martín de Porres. Y ellos, haciendo un análisis, ellos han devuelto más de 24 millones de San Martín de Porres. Entonces, eso puede hacer a que también paguen, pero como no les faculta, no hay ninguna ley, porque en nuestro país es de leyes, sino también les pueden caer alguna denuncia, algo. Entonces, por evitar eso, es que se está viendo eso, ¿no? Y hay algunas, y también la ley no les permite a que ellos hagan uso de ese presupuesto que es de canon, sobre canon que tienen. Entonces también va también por una ley también. Claro, no les permite. O sea, el tema es, parte de la problemática, el problema es esta norma, ya entre canon y sobre canon, posibilitaría que se destine parte de los ingresos del canon y sobre canon para el pago de esta deuda. Habría que modificar esta ley del canon y sobre canon, etcétera, etcétera.
Eso también hay que plantearse. Es parte del problema. Es parte del problema. ¿No? Y una cosa y un aspecto que también debe contemplarse es que el salud no tiene solamente esta deuda. Para con el salud no solamente tiene, o sea, digamos que la deuda que tiene el gobierno nacional, el gobierno local, etc., no solamente es esa la deuda que se tiene para el salud, sino las empresas privadas no pagan el seguro. Esto estamos hablando solo específicamente de la parte pública, pero también sí los privados también no cumplen, ¿no? Y eso sería bueno que lo limitaran. Esta norma, esta propuesta de ley va a alcanzar solamente al pago por las entidades del Estado, no por la autoridad. Mira, es una delimitación. Es una delimitación. Miren, la precisión respecto de la materia que se va a tratar no se da porque uno conozca el objeto en su totalidad, sino porque ha delimitado el objeto según determinados criterios. Uno no conoce nunca el objeto en su totalidad. Yo puedo decir este micrófono que es de plástico y eso solamente es la parte externa, ¿no es cierto? No sé que es de color negro, es la parte, y sigue siendo la parte externa, y ya conozco todos los mecanismos que hay abajo, no, o sea, nadie conoce los objetos en su totalidad, los objetos de referencia. Entonces tiene que haber una delimitación. Y esta, por ejemplo, delimitación es importante. Es importante. Doctor, podría intervenir. Por supuesto. Sin ánimo de, digamos, influir en lo que está ocurriendo. Con ánimo de influir, ¿qué pasa? Con todo respeto, ¿no? No, con todo respeto sí, pero con ánimo de influir. El tema de utilizar involucrar un tema de canon y sobrecanon, tiene un problema grave, ¿no? Para explicarlo. En el 2000, 2001 y 2002 concluyó una lucha que se empezó en 90 y tantos para que se dé la ley de canon. Pero la ley de canon estaba luchada en diferentes lugares, donde existen obviamente los digamos, minerales y hidrocarburos. ¿Qué pasa? Que hay un lugar que está en la zona de Piura, que para el lado, digamos, oeste es el mar, y al otro lado existe pues unas ciénegas que impide que se haga una línea externa, digamos, de doble vía, una posibilidad. Entonces, cuando en 2000 se tomó ese espacio, paralizaron toda la Panamericana, que viene desde Estados Unidos hasta Chile, ¿no? Y se consiguió la ley de canon. Y cada vez que hay una idea de poder conseguir, por ejemplo, que las universidades que reciben canon beneficien a las universidades que no tienen canon por temas regionales, toman ese espacio, paralizan todo, y el país tiene que ceder a esa demanda, porque no solamente lo toman los señores que piden ese espacio de figura, sino que vienen de Loreto, de los lugares, de Cusco, de los lugares beneficiados, ¿no? Por el canon, van ahí, hacen un montón y paralizan todo. Entonces, casi el tema de canon se ha presentado un montón de proyectos para que, lógicamente y justamente hablando de justicia equitativa, algunas regiones puedan darle a otra región que no tiene canon, o en todo caso alguna universidad que sí tiene canon pueda compartir con su vecina que no tiene canon algo, pero no se ha podido avanzar por ese tema social, que precisamente para conseguir la victoria se vio que ese lugar era estratégico. Obviamente para defender lo conseguido se vuelve a recurrir a ese lugar, que quizás no sea el único, pero es el más álgido, ¿no? Que queda en un sitio cerca de Punta Sal, se llama Canoas de Punta Sal. Ese espacio, para acá es el mar, y para adentro unas ciénagas que no pueden hasta ahora hacer una pista alternativa que permitiría evitar que si toman ahí y los vehículos sigan por otro, no habría ningún problema. Claro, entonces yo creo que como no estaba inicialmente mencionado, el tema del canon no debería incorporarse en este tema, para que de esa manera no haya restricción social, claro, y avance su proyecto de ley con más viabilidad. Claro. Gracias, doctor. Claro, al plantearse el tema del canon y el sobrecanon, no estamos solamente ante un problema económico, estamos ante un problema también de carácter social. Eso también es parte del problema. ¿No es cierto? Eso también es parte del problema. Si se plantea el canon y el sobrecanon como una posibilidad, hay que ver si tiene viabilidad social, evidentemente. Lo que está sucediendo
el doctor Oblita, ¿no es cierto?, es que hay dificultades sociales serias si es que se toca el tema del canon y el social con la realidad. Entonces, hay que medir también eso. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no es cierto?, tienen que mejorar la argumentación de estos 5.000 millones, tienen que estar claramente, para que el problema esté claro, tienen que estar claramente especificados, ¿no es cierto?, por qué se llega a los 5.000 millones, ¿no es cierto?, cuánto le corresponde a los gobiernos locales, cuánto le corresponde a los gobiernos regionales. Claro, pero hay que hacerlo, hay que suponer un cuadro, claro, es un cuadro. Y después, lo que hay que mirar es cómo está afectando esta deuda a los consumidores de los servicios de salud. Dentro de poco ya no van a tener atención, una cita para que te vean entero y haces otro dedo y recién 3 meses. 3 meses. Sí. No, hay problemas serios. Bueno, también que salud ha sido caja chica de varios gobiernos. Sí. Y eso, por ejemplo, es una contradicción clarísima del artículo, no recuerdo cuál artículo de la Constitución es, pero donde dice que los fondos de la seguridad social son intangibles, no pueden dedicarse a otros fines que no sean los de la seguridad social, ¿no? Entonces, ahí el presidente de la República tendría que ser objeto de una acusación constitucional, porque es el responsable del manejo de la economía. Eso sí no sé, ahí eso sí no lo tocamos, ¿no? Y la salud social, mientras tanto, y la seguridad social, perdón, la seguridad social ahora está, ya fue, ¿qué importa? Está lleno de personal impagado y las propiedades que tiene la institución no se sabe a dónde va. Activa su micrófono. Y es más, en algunas propiedades, por decir, hay urbanizaciones que toda la urbanización eran del Seguro Social. Así es. Las alquilaban, ahora se las han vendido y pagan 200 soles mensuales. Yo quisiera ser una de esas Claro. porque Yo también. les venden baratísimo y al final todos los perjudicados somos de nosotros, porque eso viene de nosotros. Tendrían que hacer una investigación exhaustiva de qué es lo que está pasando. Sí, ahí el que esté interesado en seguridad social revisa la ley de seguridad social y se mete en ese lío y ahí tiene, se va a hacer de 800.000 enemigos. Sí, eso sí. ¿Y por qué hay porque no sé? Pero realmente es un caos. No, además los sindicatos funcionan de manera extraña en el sur. Entonces es un poco complicado. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, ahora, una de las cosas que tiene que quedar en claro, respecto a esta propuesta, es que esta es una propuesta que autoriza. Porque acá dice ley que faculta. La facultad se ejerce o no se ejerce según el criterio del que está facultando. No está obligando al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y me parece bien, o sea, que sea discrecional del Ministerio, ¿no es cierto? Pero eso también tiene su riesgo, pues. El riesgo es que el Ministerio dice, no me meto en ese lío, cuando tenga la facultad, y la ley no le soluciona nada. Yo eso lo estoy planteando. Sí, está bien. ¿Qué nos sugiere, doctor? ¿Le podemos No, yo no sugiero, doctor, no le voy a dar la solución. No. Estamos planteando un problema. Allí, facultad quiere decir, yo no me meto en tu campo, pero nos gustaría que hicieras esto. Y decirle, hazlo, ¿no es cierto? Si se trata de una orden que el Parlamento le da y que tiene que cumplir, tendría que ser bajo determinadas condiciones. Porque si esas condiciones no se dan, entonces uno estaría invadiendo la esfera del poder ejecutivo. Y eso es inconstitucional. Cuando uno invade la esfera del poder ejecutivo, las atribuciones que están en el 118 de la Constitución, entonces incurren en inconstitucionalidad. Lo dejo ahí
lo dejo ahí, ustedes denle vuelta al tema, Usted tiene experiencia, doctora Melgarejo, usted tiene experiencia en el tema. Además, les he dicho yo, les doy una recomendación que la vuelvo a reiterar. Sobre un asunto que no se conoce, se llama al especialista. Tienen que hacer su red de gente que conoce. Por ejemplo, hay un tema que para mí es dificilísimo. Cada vez que me meten en un problema de esos, no sé cómo enfocarlo. Ni siquiera, no, escucha, sí sé cómo enfocarlo, porque entiendo de qué se trata, pero no tengo cómo buscarle solución. Son los temas presupuestarios. Son de una especialidad increíble. O sea, que el detalle de acá, que la partida de no sé cuánto, que la partida otra, ¿verdad? ¿No? Y entonces hay que tener un contacto, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Economía y Finanzas con un especialista en asuntos presupuestales, ¿no?, que te domine, ¿no? Mientras tanto uno se va haciendo especialista en otra cosa, uno tiene que tener también un especialista. Muy bien. Entonces, ya hemos completado la ronda de presentación de proyectos con las dos intervenciones de estos dos grupos, ¿no? Y ahora, el señor Barrantes no ha venido, tampoco ha venido el señor Montenegro. Barrantes, el doctor, está con su mamá en la clínica. Ya. Y trato de decirle, en el área está trabajando en la biopsia actividad. Ya. Y el tema, ¿cómo queda esto de la provisión de los pirotécnicos en su país? Bueno, nosotros hemos quedado que vamos a continuar la tarea, pero enfocado en el tema de salud directamente. Ya. Y en eso nos quedamos. No hemos avanzado más en la ingeniería, pero sí hemos quedado a trabajar en el tema. Ya, pero contemplen la posibilidad de que esto no sea una ley. Y revisen bien la ley orgánica de gobierno regional y la ley orgánica de gobiernos municipales, pero en lo que se refiere a las municipalidades provinciales. ¿No? Porque parece ser que este tema, solamente lo estoy diciendo con criterio, parece ser que se trata de un problema de gestión. Parece ser. Parece ser que es un problema de gestión. Y por lo tanto, si es que fuera así, se lo planteo nomás como una posibilidad, la salida sería hacer una moción de orden del día que involucre a todas las municipalidades provinciales y a los gobiernos regionales. De eso podemos hablar también, porque la preocupación entonces tiene que ver esa posibilidad. Fíjense, cuando ustedes tienen una idea acerca de un proyecto de ley, esa idea puede convertirse en un proyecto de ley, pero puede ser que no sea un proyecto de ley, pero sí que implica una voluntad política de mirar esas cosas de otra manera. Entonces, la forma de canalizar esta mirada tiene, digamos, dos vertientes, ¿no? La vertiente de la moción de orden del día, si es que es un asunto de carácter nacional, o si es una cosa muy específica a través del pedido del Congreso. Porque no todo tiene que ser mismo. No todo tiene que ser ni puede ser mismo. Dejémoslo ahí, pero señora Tati, el día viernes tienen que traer ya la versión, ¿no es cierto? O sea, la toma de posición respecto de esto, y si ustedes dicen que es un proyecto de ley, tienen que venir con los artículos ya establecidos, ¿no? Con la posibilidad de que haya modificatorias de otras leyes, etc. Pero además, si es que ustedes dijeran, no, es un asunto de gestión, etc., que tiene que ser canalizado por las competencias de los gobiernos regionales, locales, lo que fuere, ¿no es cierto? Tienen que tener un borrador de la moción de orden del día. ¿No? Eso es verdad. Hacer mociones de orden del día
no es tan complicado como hacer un proyecto de ley, pero las mociones de orden del día, si no tienen una buena fundamentación, se caen, incluso se caen políticamente. Porque lo esencial del tratamiento de una moción de orden del día en el Pleno del Congreso es el debate político, que no se está dando. Que no se está dando. O sea, ese es el otro. Muy bien. Entonces, ustedes quedan en ese compromiso, ¿no? Doctor, quería hacerle un comentario. Dos comentarios, don Paul. Sí, doctor. Con respecto al proyecto de ley de salud que están planteando los compañeros, Sí. bueno, es algo parecido ocurre, he visto, ¿no?, en los gobiernos regionales con respecto a los saldos de libre disponibilidad, que a fines de año siempre tienen todas las unidades ejecutoras, pero he visto que lo utilizan para pagar las deudas sociales. O sea, cada unidad ejecutora a fin de año ven sus saldos que tienen, y como no tienen en cierta específica donde no pueden pagar en esa específica los saldos sociales, las deudas sociales, piden al MEF la autorización para hacer ese cambio, ¿no?, pero a través del gobierno regional. Así es. A través del gobierno regional piden la autorización al MEF, que ese saldo lo van a utilizar para pagar deudas sociales, ya lo canalizan por medio del gobierno regional y el MEF autoriza. Si es que autoriza, se hace el cambio a la específica correspondiente y ejecuta el pago, ¿no? Pero en el caso de salud no creo que debe ser diferente el manejo, ¿no? No hay, Claro. no hay nada que lo permita, como ustedes dicen, las deudas sociales sí, de alguna u otra forma están apalancando, están pagando de a poco, pero sí lo pueden, la ley se le permite cuando hay ese resuelto. Pero esta intervención es interesante porque la deuda de salud es una deuda social. Perdón, tengo entendido que el problema de salud, el tema de los pagos, cuando alguna vez se vio, en el presupuesto que les entregan a los municipios, a las regiones, está presupuestado el tema del pago de salud, porque es un pago que al trabajador le descuentan de su sueldo. Entonces, al estar descontado, el dinero está ahí. Habría que ver de qué manera se regula y exigirle a estos señores que paguen, porque realmente no es que tengan un presupuesto, ellos están quedando con el dinero del trabajador, ahí tendría que llamarse de otra manera, y entonces que yo voy a pagar tu robo, porque en otras palabras, eso es lo que están haciendo, el delito, ese dinero va a ir a pasar a pagar ese delito. Ahora, en el tema de las privadas, les hablo de un caso personal. Yo trabajaba en un banco y fui a dar a luz, y de pronto me comenzaron a cobrar a mi esposo, y me dijo, Pero dio a luz en no, una clínica. no, en el banco. No, ya, bueno, les comento ya. Mi hija nació a los 6 meses, entonces por emergencia me llevaron a salud, ¿no? Al primer sitio donde llegaron. Yo estaba en tratamiento en una clínica, pero me llevaron ahí. Y de pronto estaban cobrándome a la hora que ya me dieron de alta por la premura y todo lo demás que me habían dado de alta, no tenía que pagar porque había entrado como privado. Entonces decía, ¿cómo que privado? Si a mí me descuentan porque tenía el seguro por el otro lado, por el lado de mi esposo, trabajaba, tenía salud. Y entonces me dice, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que no han pagado. En esos instantes, mi esposo se fue a reclamar. Pero ¿por qué voy a pagar si a ti te descuentan? Está descontado. Yo tenía años y nunca me había tenido en salud porque tenía el seguro privado. Entonces, inmediatamente fueron corriendo a pagar, solucionaron todo el tema. Entonces, desde ahí yo a cada quien que conozco le digo, ¿tienes de salud? Aunque sea una vez en una posta, donde sea, anda, atiéndete. Porque esa es la única manera de que tú estés seguro de que realmente tu empleador está pagando, porque todos hasta el instante que recién lo vamos a necesitar nos damos cuenta de que no han cancelado. Así es. Entonces, bueno, desde ese punto de vista me parece interesante, pero el tema es que voy a pagar lo que otro fresco se ha llevado a su bolsillo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro, eso también hay que tener en cuenta en el problema, porque efectivamente existe el dinero porque ha sido descontado. ¿En qué lo están utilizando? ¿En qué lo están utilizando? No sabemos.
está buena. Sí. Sobre el punto, se había señalado, por ejemplo, de que el presupuesto de saldo de balance ya no es también enteramente, si el porcentaje se habla del trabajador que ha integrado, que ha pagado el aporte respectivo para su salud, sino es un presupuesto de toda la población de esa jurisdicción. Entonces ahí tendríamos que delimitar un poco el costo-beneficio de que implica el pago de esas deudas. El otro detalle también es importante, que pasó en una dirección regional, que Salud tiene sus medidas coactivas de poder cobrar esas deudas a través de intervenciones que hacen a sus cuentas. Y las deudas que se elevan en el Salud a veces son mínimas, pero lo que cobran más es los intereses que se han generado por la demora de los pagos. Hay un caso, por ejemplo, en concreto, de la Dirección Regional de Educación Junín, la deuda era por 600.000 soles, por ejemplo, y pasado 10 años, entre 5 ya esto era exorbitante a millones. Entonces se hacía una intervención a las cajas, que naturalmente Comunidad Ejecutora no tenía ese presupuesto, pero la deuda estaba. Y sí, bueno, hay argumentos y hay situaciones que hay que analizarlo en un proyecto para justamente ver el costo-beneficio y también el impacto del presupuesto que se va a dar. De hecho, es un problema nacional, porque se implica por eso una ley, porque en las unidades ejecutoras se presentan, digamos, de forma cotidiana. Entonces necesitamos regular a través de una ley. Sí, sí. Cuando veamos el análisis particular de cada uno de los proyectos, hay que contemplar lo que te acaba de decir. Hay que contemplar. Señor Mecánico, este es un tema complejo, no es un tema sencillo. Hay que mirarlo con más calma, con más tranquilidad, pero la próxima semana, ya, digo el viernes, el viernes yo creo que usted tendrá más claro. Reúnanse, analicen, lo vean, consulten a quien tienen que consultar, es lo importante. Uno no conoce todos los temas, ¿no? Hay temas que son de su interés, por supuesto. ¿Y usted cómo anda? Con respecto al tema, ¿no? Claro, pero por supuesto. ¿Cómo pasó el 14? ¿Cómo pasó el 14? Sí, trabajamos. Sí, con mi compañero hemos igual estado profundizando el tema de la intermediación de plataformas para que brindan servicios de hospedaje. Entonces, él les va a dar más orientación. Sí, gracias, colega. Igual un saludo con la venia del doctor y un saludo cordial a todos mis colegas. El proyecto que se había planteado, voy a abordar sobre todo el problema, es la intervención a lo que son ya, bueno, no soy bueno en inglés, pero es justamente intervención de esta plataforma tecnológica en la cual pues permite alquilar inmuebles particulares, casas, departamentos o habitaciones a precios más cómodos de lo habitual a través de una página web, ¿no? Normalmente un hospedaje, tú vas, pagas, puede ser una transferencia electrónica, pero en este tipo de plataformas, digamos, están exentos o distintos estos temas de unos impuestos. Lleva el tema del primer problema, ¿no? El criterio de poder observar. El otro detalle es sobre cifras, ¿no? De acuerdo al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señala, por ejemplo, ¿no?, que el 22.9% de viviendas en Lima son alquiladas y en Barranco, bueno, son de 24%. Eso con cifras del 2018. Sin embargo, digamos, con la incorporación de las tecnologías, el tema de la inteligencia artificial, la utilización de aplicativos móviles, esto en 2022 ha cambiado. Específicamente, por ejemplo, en el tema de Barranco, el 98% de propiedades ofertadas en plataformas virtuales se dedican bajo esta modalidad de Airbnb. Sí, ya. Entonces,
el 98%, mientras que el 79% de las viviendas ofertadas son viviendas enteras, es decir, prácticamente el porcentaje nos invita a ir regulando. El otro detalle es que este tipo de formas de alquiler se han extendido a nivel mundial, entonces el Perú no es ajeno, entonces se necesita también regular respecto a estas situaciones. Otro dato que nos ha conllevado un tema de alerta es que existen en el Perú, por ejemplo, 300 denuncias de delitos informáticos cada mes y más de la mitad del total son fraudes informáticos. Y quieras o no, como estas plataformas se mueven a nivel del campo digital o del mundo digital, bueno, hay una cierta desventaja que podrían generarse entre otras compañías que se dedican a esta actividad. El Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo en el año 2018 ha pretendido reglamentar a través, digamos, de una ley de establecimientos de hospedaje y prohibir que se alquilen sus viviendas a través de Airbnb. ¿Ya? ¿Ya? Entonces han prohibido este tipo de alquileres bajo dos criterios. Han pretendido prohibir, pero bajo dos criterios. Uno es que, digamos, no cuenta con infraestructura adecuada en el sentido de no cumplir los requisitos, por ejemplo, que la municipalidad tranquilamente puede supervisar en un hospedaje, en cambio en este tipo de establecimientos no hay, porque son casas específicamente. Y el otro es que se genera una competencia desleal. Y digamos, trazando una línea más a fondo, va en el criterio de una publicidad engañosa, porque muchas veces, digamos, se ofrece a través de las plataformas algunos servicios, pero en el fondo y al momento de ya ocupar no se cumplen las expectativas. Entonces ahí se define también el derecho, el interés de los consumidores y los usuarios. Estas digamos, empresas han ido en crecimiento, por lo tanto, dentro del marco constitucional del libre mercado no podemos nosotros intervenir específicamente sobre las ofertas, las demandas que se puedan dar, pero sí lo que el Estado podría hacer en términos de protección al consumidor es justamente crear un registro nacional de empresas administradoras de plataforma tecnológica, ¿no? En la cual permita que realmente estas observaciones, las dificultades que se tienen, pues sean controladas, sean verificadas y que realmente se brinde un servicio adecuado hacia los que digamos, acceden a este tipo de servicios. Eso sería todo. Bueno, aquí todavía tenemos una... Doctor, disculpe, me está yendo urgente en la oficina y de vuelta regreso. Le dejo deja la guerrera, aquí está. la guerrera. Ah, sí. A la guerrera. Aquí estamos todavía en una especie de nebulosa respecto de la materia legislada, porque se habla de la posibilidad, estamos ante un hecho. El hecho es que hay un montón de casas que ofertan ciertos servicios de hospedaje, ¿no? Por medio de plataformas. Eso existe, ¿no es cierto? Incluso nosotros hacemos uso, ¿no? Muy bien. Entonces, el problema, según estoy entendiendo yo, es que esta modalidad que está creciendo, ¿no? Tiene problemas respecto de la competencia. O sea, parece ser un asunto que reviste una competencia desleal, ¿no? O sea, no estamos manejándonos en igualdad de condiciones, ¿no? Las condiciones para estas casas son mucho más ventajosas, ¿no es cierto?, que los hoteles, ¿no? que los hospedajes formales, ¿no? Después hay un tema que tiene que ver con la competencia, con la publicidad engañosa,
porque se hace publicidad, no se aquí la casa, tal. Pero este tema de la publicidad engañosa hay que afinarlo un poco, porque muchas veces esa publicidad es una publicidad cierta, o sea, te dicen que hay un inmueble que se puede alquilar el fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, uno va, realiza el alquiler, no hay ningún problema, no se puede hablar de publicidad engañosa, ¿no? Pero sí hay publicidad engañosa en la medida que hay timadores, ¿no es cierto? O sea, ya hay varias personas que nos están volviendo un hecho mucho más visible, donde le ofertan un alquiler de una casa y en realidad eso no existe, ¿no es cierto? Le ponen fotos, le ponen todo, uno paga, va y no encuentra nada, ¿no? En la ciudad. Entonces, este segundo punto lo que nos hace es adoptar una actitud preventiva, ¿no es cierto? Una actitud preventiva frente a este tipo de engaño, vamos a decir así, ¿no? El tipo de engaño, que en realidad es un fraude, ¿no? Pero además se dice que no se puede prohibir una cosa así, porque nos estaríamos yendo en contra de las reglas del libre mercado. Hay una competencia, ¿no? Hay una competencia. Que esa competencia sea engañosa es un problema que hay que resolver, pero debe haber competencia, ¿no? Y entonces se está proponiendo como una fórmula de acercamiento al problema del registro de plataformas. Yo me preguntaría, ante este planteamiento, si se ha determinado, ¿no?, en el establecimiento del problema que existe competencia desleal o no. Sí, doctor. Respecto a ese tenor, la competencia desleal está regulada por la Ley de Represión contra la Competencia Desleal, en la que se indica que dentro del mercado tienen que haber competidores en iguales condiciones, ¿no? Y si es que uno de ellos tiene una ventaja frente al otro, se da la condición de que este pues tiene un beneficio adicional, y lo cual tendría que ser sancionado por la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, esta nueva forma de existir en el mercado, en este caso de las plataformas de intermediación, las plataformas, estas nuevas economías de plataforma, son de intermediación. O sea, es decir, quienes ofrecen el servicio es el anfitrión y los que reciben son los huéspedes, pero la plataforma que está en el medio no forma específicamente parte del mercado. Entonces ahí entra el debate, ¿no? A quien se tendría que sancionar en realidad sería la empresa o a la persona natural o jurídica que esté brindando el servicio de hospedaje, que está directamente, que en este término se conoce como anfitrión. Entonces a ellos se les tendría que regular por parte de las entidades que ya nosotros conocemos como SUNAT, registros públicos u otros, ¿no? El otro argumento importante para determinar que no existe la competencia desleal es que los hoteles están dirigidos a un cierto grupo de personas, ¿no? Por eso es que al contar con títulos habilitantes con respecto a las ofertas de espacios que se dan en Airbnb u otras plataformas, estos cumplen con requisitos y por eso hace una diferencia de los precios. Entonces, estas frente a los hospedajes de corto tiempo pertenecen a otro mercado, están dirigidas a otras demandas. Entonces no hay una competencia directa, porque generalmente quienes toman estos servicios de Airbnb o buscan hospedaje en plataformas es gente que no tiene demasiada exigencia, porque también están buscando lugares mucho más económicos, porque si quisieran de alguna u otra forma mayores comodidades o mayor seguridad, van y se instalan en hoteles. Entonces, principalmente con este argumento de que no están
dentro del mismo mercado no compiten entre sí, es que en realidad no habría competencia desleal. Y aparte, en la ley de represión contra la competencia desleal hay un listado de en qué condiciones se darían la competencia desleal, y no es que en realidad creemos que esto tiene más beneficios y este no, y ya existe competencia desleal, sino tendría que adecuarse, así como que lo que sería en el Código Penal tipificarse, digamos, pero no se da el caso. Entonces, justamente con estos argumentos también, cuando se debatió el caso de Uber, como había señalado, se determina que no hay la competencia desleal, pero lo que sí es evidente, lo que sí es claro, es que estos anfitriones no ofrecen espacios quizás de seguridad, y sí se puede dar también la situación en que oferten cosas mediante su publicación, sus imágenes, que posteriormente no se van a dar, o quizás no haya seguridad al momento de brindar en sí el servicio, y no sea con las condiciones que se han dado. Entonces, lo que nosotros sí hemos visto por conveniente es que sea un registro de estos anfitriones y que estos cumplan requisitos mínimos para poder hospedar a un huésped, ¿no? Y con respecto al manejo de la plataforma, también unos lineamientos específicos que sí queremos más que todo enfocarnos en resolver el tema de salvaguardar los derechos de los consumidores. Si no hay competencia desleal, porque estamos ante segmentos distintos del mercado, no hay problema en el asunto relacionado con la competencia. Una competencia lícita, correcta. Eso hay que argumentarlo, porque van a decir que eso es una competencia desleal, pero usted tiene argumentos para decir que no hay una competencia. No hay problema ese respecto. No es parte del problema. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieren dar una ley? ¿Qué problema quieren solucionar? Sí, le vuelvo a reiterar que sería en este caso la creación... No me vuelvan a reiterar, okay. Reitérenmelo más. Le reitero, que sería la creación de un registro, ¿no? Sí, los pero ¿por qué quieren crear ese para registro? que ellos, en realidad no hay alguna norma en específica que regule este tipo de plataformas. Así es, entonces, se tendría que plantear la creación de una norma que regule cuestiones básicas para que garanticen la seguridad y los derechos de los consumidores finales, en este caso serían los jueces. Entonces usted me está queriendo decir que hay un problema en relación con el ejercicio de los derechos de los consumidores. ¿Cuál es el problema? ¿Qué derechos estarían afectando? Los derechos a una información transparente, primero, a la seguridad de que haya cuestiones mínimas y básicas que garanticen sus derechos. Ese tema lo tienen que desarrollar a fondo, porque es el único tema que le va a dar la posibilidad de darle sustento al registro, a la propuesta del registro. Profesor, si me permite un aporte. Dos, le permito dos. Yo creo que de lo que está explicando en algún momento también, si lo vimos en un proyecto de ley, y más que nada quizás lo puedes enfocar un poco a la evasión de impuestos, porque si bien es cierto, quien tiene una propiedad tiene, al momento de alquilarla, tiene que estar registrado en la SUNAT y en la segunda categoría de bienes y alquileres. Con esto ya puede emitir la factura, puede emitir el comprobante de que lo alquila a un tercero. Eso es para generarse ingresos, y todos los ingresos están regulados por la SUNAT, como lo mencionaste. Y bueno, muy aparte de que las personas que alquilan sus casas, que se registran en Airbnb, no están registradas en la SUNAT con esta categoría. Por ahí puede haber una problemática y darle una solución, ¿no? Sí, es importante lo que mencionas, porque ese, digamos, sería un argumento para defender, digamos, de que sí hay competencia desleal, porque los hoteles se pagan impuestos y se podría deducir que los anfitriones que trabajan con estas plataformas no lo hacen. Pero de un pedido de información que se ha hecho a SUNAT, ellos refieren que sí hay, la norma que tú mencionas me parece que sí hay un deducible de que ellos sí están obligados a pagar los impuestos por un alquiler de corto tiempo. Entonces, ya que la fiscalización de SUNAT quizás no sea efectiva, o si las personas naturales o empresas evaden los impuestos, es otro tema, ¿no? Pero esa observación es interesante y hay que considerarla como parte del problema.
estamos cayendo en la evidencia de que no hay normatividad en ese respecto. Entonces hay que crear normas a ese respecto, si es necesario crear normas, ¿no? No son todos normativos. Entonces ese punto también es importante porque hay que arribar, según la propuesta de ustedes, yo me coloco desde el punto de vista de ustedes, hay que arribar a que esta propuesta de un registro de plataformas, ¿no es cierto?, registro de plataformas, sea la consecuencia lógica de haber analizado ese problema. ¿No? Si usted me dice que no hay competencia desleal, entonces, ¿para qué queremos la plataforma? ¿No es cierto?, el registro, ¿no? Si usted me dice que hay evasión de impuestos, entonces sí que es interesante, ¿no? Regístrese para ver, se registrarían las plataformas que deben pagar impuestos. ¿Las plataformas deben pagar impuestos? No. Porque ellos, en realidad, en el caso de Airbnb, ellos tienen su personería inscrita en este país, Irlanda. Ya, entonces, en Irlanda hay flexibilidad en el pago de impuestos y me parece que en realidad no tributan. Ese es un tema que también hay que ver. Queremos de alguna u otra forma sí enfocarnos en algo específico. Pero fíjese, Hay varios proyectos. claro, usted está planteando un asunto ya de carácter internacional. Ya, esa norma que tiene Airbnb en los Países Bajos, ¿no es cierto?, es una norma que nosotros podemos adaptar a nuestra realidad, o sencillamente tenemos que hacer caso de ella, ¿no es cierto? Tenemos que hacer caso de ella porque justamente es una empresa que está realizando funciones desde el extranjero, ¿no es cierto? O sea, ahí la problemática todavía está, ¿no? Pero lo que sí ha quedado claro es que este tema de elevación de impuestos es un argumento bien interesante, ¿no? Y hay que defender los derechos de los consumidores. Eso sí, de todas maneras. Entonces, de allí hay que llegar, ¿no es cierto?, a decir que existe la necesidad de crear este registro de plataformas. El registro de plataformas no puede salir de la intro, del sombrero. No puede salir del sombrero. Un alcance. Pienso de que podría ser por un tema de seguridad ciudadana, porque al final de cuentas estamos hablando de que hace un rato mencionaste de que suplantaban, de que estafaban, pero el tema lo vemos desde el punto de vista económico, pero no estamos viendo desde el punto de vista de seguridad. ¿Qué tal si yo alquilo y es un creo de delincuentes o es un tema de trata de blancas? Todo la inseguridad que tenemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo yo que podría ser uno de los... Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque a mí no me da ninguna seguridad de que, si bien es cierto, me ofreces A y yo voy y no es A, es B, C, D, pero encima está mi seguridad como persona, ¿no? Hemos visto ya extranjeros que vienen y matan, ¿no? Tantas cosas que están pasando. Sí, está bien. Doctor, quería hacer una acotación. De repente, yo estoy entendiendo el proyecto más o menos como el tema de Reinfo, donde Reinfo es un registro, ¿no?, de la pequeña minería, donde los que quieren explotar a esa escala se registran, ¿no? Están identificados, ¿no?, para evitar el tema de la minería ilegal en este caso, ¿no? Yo pienso que de repente por ahí lo está enfocando, ¿no?, tener registrados que permita una garantía, ¿no?, a dar un servicio, ¿no? O sea, uno que quiera de repente buscar ese servicio, busca ahí donde obviamente al estar registrado va a tener una garantía, donde, ¿no?, un servicio adecuado. Posiblemente yo lo veo por ahí de repente, ¿no? Claro. Yo me estoy haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿no? O sea, yo tengo el registro de estas casas. ¿Para qué lo quiero? O sea, yo tengo registrada la plataforma. Y también al tener registro de la plataforma, yo voy a tener acceso a quienes alquilan casas. También. Sí. Eso es importante. Y eso sí, ahora sí que hizo el compañero es importante también porque sí sería un registro para de alguna u otra forma formalizar a los que participan en el mercado, que serían los anfitriones. Perfecto. Está bien.
Está bien, estamos bien, sí. Y hasta ahí llegamos con el registro de la plataforma, no solamente dar razón de su existencia, sino también de los contratos que se vienen haciendo de alquileres, etcétera. Entonces, estamos bien, porque esa cuestión de elevación de impuestos, es cierto, ahí hay un tema del impuesto a la renta. Efectivamente, hay un tema del impuesto a la renta. Muy bien, don Paul, usted ya está fogueado ya de su... La jefa, es la jefa. Ya. Vamos a ver. ¿Qué dice la jefa? Ilústrenos usted. Gracias, buenos días a todos compañeros. Bueno, en nuestro caso, ya en la clase anterior hemos dado la problemática sobre el tema de la confidencialidad, ¿no? Que prácticamente eso era la problemática en nuestro tema del caso de arbitrajes. Ahora lo que hemos hecho es enviar un oficio a la Cámara de Comercio para que nos den los datos exactos de cómo está Perú, ¿no? Con este tema de los arbitrajes, sobre todo en el otro punto que todavía no lo habíamos analizado, que es en la pérdida de los arbitrajes, dado a que esta pérdida de los arbitrajes que tiene nuestro país, pues igual nos sigue consumiendo en el tema presupuestal, en el tema de tiempos, y finalmente no llegamos a ejecutar y completar las obras, ¿no? Sobre todo en obras emblemáticas, como hemos dado el caso o el ejemplo de dos casos, ¿no? El de Majes Siguas y el de las rutas de Lima. Entonces estamos a la espera de esa respuesta para adicionar un poco los datos estadísticos que queremos mejorar en el tema de confidencialidad, dado a que asumo que la Cámara de Comercio nos explicará las razones, algunas ciertas razones también que pueda tener de por qué es confidencial. Pero si nos vamos al tema, pues, marco de repente académico, es porque simplemente no se quiere dar a conocer ciertos puntos. Pero ¿por qué no se quiere dar a conocer esos puntos? ¿Porque es bueno, es malo, o es necesario o no? Entonces, en ese aspecto estamos ahora nosotros, pero desde nuestro punto de vista y análisis sí sería necesario establecer estos puntos de controversia que tiene el caso de la confidencialidad. ¿Para qué? Para que puedan ser subsanados de repente o puedan ser levantadas estas observaciones en el menor tiempo posible, dado a que muchas veces dentro de este diálogo que vayan a tener o el procedimiento que ellos realicen, se puedan estar tomando en consideración otros puntos que no sean dentro del contrato, ¿no? Por esa misma razón es que demora tanto un análisis, ¿no? De acuerdo al promedio que decía que tenemos en el dato, esta demora del análisis o de las disputas que se dan en promedio es de 14 meses de resolver, o sea, más de un año estamos hablando. Entonces, esto también nos va a servir para que de repente esa línea de tiempo se acorte en resolver, porque imagínense, un año, ¿cuántos proyectos no puedes ejecutar en un año? Entonces, una escuela se hace en 4 meses, es un año, son cuántas escuelas que se dejan de ejecutar, ¿no? Un ejemplo de repente proporcional al tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a adicionar en nuestro proyecto, dado a que el artículo que nosotros queremos cambiar es esa frase, ¿no? De eliminar la confidencialidad, pero en el caso específico de los contratos con asociaciones público-privadas, que era nuestro interés en el momento de plantear la problemática. Claro, pero en la clase anterior, en la reunión anterior, el punto central, digamos, de conflicto respecto de la propuesta de ustedes era determinar si la confidencialidad es necesaria. Pero además se dijo que esta propuesta no iba a tener alcances sobre los arbitrajes que se hicieran en el extranjero, sino que se hicieran dentro del Perú, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, la información de la Cámara de Comercio no solamente tiene que estar en razón de la confidencialidad, porque eso es lo que le han pedido, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales no? Entonces le va a responder porque la ley de arbitraje, etc. Ya la respuesta ya, ¿no? Entonces, eso, pero la Cámara de Comercio también, ¿no es cierto?, debería poder responder cuáles arbitrajes dentro del territorio nacional han sido llevados a cabo en
cuánto tiempo y con qué resultados. La mayoría de los arbitrajes han sido contrarios al Estado peruano. Ya, entonces, allí hay un tema relacionado con la capacidad del Estado para llevar a cabo un arbitraje adecuado, una negociación adecuada, ¿no? Ahora, este tema del tiempo que usted ha señalado con propiedad también podría ser manejado en la ley de arbitraje. Porque lo que sucede es que cuando se inicia el arbitraje, ¿no es cierto?, el árbitro, conociendo, es nombrado, pues el árbitro es designado, ¿no es cierto?, el árbitro es designado y las partes lo acogen, ¿no es cierto?, o sea, dan su beneplácito por ese árbitro, ¿no? Entonces, tiene que señalar en cuánto tiempo se va a terminar el arbitraje. ¿No puede? No lo ponen. No lo ponen. No, yo creí que estaba haciendo una propuesta media ilusa. Pero dada la experiencia, tiene que decir, pues señor, este arbitraje se va a solucionar en 8 meses. Si le quieren prórroga, está bien, pues, si le quieren prórroga, prórroga. Pero tiene que haber alguna referencia. O sea, como dice usted, no puede ser posible, ¿no?, de que el arbitraje se dilate sin ningún compromiso temporal de las partes ni del propio árbitro. Pero eso, profesor, también consideramos que es importante este tema, o sea, de que no sea cerrado, ¿no?, de que sea abierto al público, porque imagínense que en los proyectos, ya hay un proyecto A, ¿no?, que tenía esta problemática y viene el proyecto B y C que sigue teniendo esta misma problemática, pero ya sabes cómo se resolvió. Y al no ser público en su momento, esta etapa de la negociación, pues sigue perjudicando el resultado que puedan tener los otros proyectos, ¿no? Eso es importante. Precedente, ¿no? Claro, tiene que quedar. Entonces, ese tema del precedente no está en la ley de arbitraje. No está en la ley de arbitraje, pongan atención. Y el tema del precedente no está tampoco dentro de la lógica jurídica nuestra. El precedente no obliga. Ni en el derecho parlamentario. El precedente no obliga. Permítame un paréntesis sobre el derecho parlamentario que creo que es conveniente para usted. En el derecho parlamentario se dice, hay precedentes sobre esto, entonces lo hacemos así. ¿Por qué? Hay una diferencia entre precedente y práctica parlamentaria. La práctica parlamentaria supone, que a veces es confundida con la costumbre parlamentaria, no es lo mismo práctica parlamentaria que costumbre parlamentaria. O sea, la práctica parlamentaria se da cuando un precedente, o sea, una forma de comportarse del pleno del Congreso, no de otro órgano, del pleno del Congreso, ni siquiera la Comisión Permanente. El pleno del Congreso se comporta de una determinada manera cuando no hay norma expresa, pongan atención a eso, cuando no hay norma expresa o cuando hay dificultades de interpretación de las normas. O sea, solamente en esos dos casos se puede decir que hay precedente. Si el Congreso reitera su posición constantemente y nadie objeta esa posición, entonces ahí se genera la práctica parlamentaria. Y la práctica parlamentaria da lugar a una ley. Es decir, a una ley que no está dada de la manera formal, digamos, de dar las leyes, sino está dada por genera una norma de carácter obligatorio. O sea, si hay el precedente constante, le voy a poner este caso. En la Cámara de Diputados, ya que estamos diciendo que el bicameralismo se va a dar, aunque yo tengo mis dudas a ese respecto, ¿no? Pero ya se vota ahora en marzo. Sí, pero es... a ver, después converso con usted sobre ese tema, porque está haciendo ¿ya? No. Estamos incógnitos. Seguridad y neutralidad. Ya. Entonces, vamos al punto, ¿no? O sea, en el derecho parlamentario, ¿no se puede hablar de práctica parlamentaria si es que no se han generado precedentes parlamentarios. ¿Qué cosa es un precedente parlamentario? Es un comportamiento del Pleno ante inexistencia de norma o ante interpretación de norma. ¿Eso quiere decir que no hay algo que no está regulado? El Pleno se da cuenta de eso y por un acuerdo del Pleno dicen vamos a actuar en este sentido.
Oye, no se entiende bien esta norma. Bueno, entonces vamos a entender esta norma, por ejemplo, el reglamento del Congreso, en este sentido, y se genera un presidente parlamentario. Pero el presidente no obliga, porque en la próxima el Parlamento decide que no va a aceptar ese precedente, sino que va a aceptar otro comportamiento. Sin embargo, si el precedente se reitera, y no hay posibilidad de objeción, o sea, nadie objete el precedente, se convierte en práctica parlamentaria. Recién ahí, eso que están haciendo ahora acá, ¿no es cierto? Y vienen haciéndolo hace 30 años, ¿no? De que hay precedente, entonces vamos a actuar así, como si fuera una obligación, y eso no es cierto. O sea, es una pésima práctica parlamentaria, porque están cambiando la norma por el precedente. O sea, no sé si le explico, están haciendo del precedente una norma cuando no ha cumplido con las condiciones. Estamos hablando del derecho parlamentario, no estoy hablando del precedente judicial, no estoy hablando del derecho parlamentario. Ahora, en el caso, ¿no es cierto?, de que el Parlamento haya adoptado ese criterio, ¿no es cierto?, que haya llegado a la práctica parlamentaria, no puede retroceder. Se convierte en norma. Pero esto significa que no hay precedente contrario a norma expresa. No puede haber precedente contrario a norma expresa. ¿Qué significa esto? Tengo la norma acerca de las cuestiones previas, ¿no es cierto?, en el reglamento del Parlamento, ¿no? Cuestión previa. Dice la norma que la cuestión previa, ¿no es cierto?, tiene dos caminos. Se vota inmediatamente o se somete a debate y se vota. Sin embargo, ahora, desde hace un tiempo, las cuestiones previas se votan después que ha terminado el debate. Entonces dicen, hay precedentes, eso es práctica parlamentaria. No puede haber práctica parlamentaria, no puede haber precedente contra norma expresa. Mal. Y si eso fuera objetable ante el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, hace rato que se hubieran caído un montón de proyectos. Hace rato que se hubieran caído un montón de proyectos. Porque están violando con el procedimiento. ¿Qué cosa es una cuestión de orden? Entonces todo el mundo dice cuestión de orden es poner orden en la sala. No. Para plantear una cuestión de orden se requiere, ¿no es cierto?, exigir el cumplimiento de una norma y esa norma está en el reglamento del Congreso. ¿Cómo ver una cuestión de orden si es que no hay una norma determinada que hay que hacer cumplir? Esa norma, el cumplimiento de esa norma, cuando se exige, ¿no es cierto?, puede ser que esté sujeto a interpretación. La interpretación de esa norma, deveniente de una cuestión de orden, se constituye un precedente parlamentario. Por eso el reglamento dice que se lleva un registro, ¿no? Que se lleva un registro de lo que se decide respecto de las cuestiones de orden. Pero es precedente y nada más. Y la razón de base por la cual no puede haber un precedente contra norma expresa, es que uno no puede derogar una norma, ¿no es cierto?, sobre la base de un comportamiento distinto del Pleno. Eso sería perforar el sistema. Y eso afecta el principio de seguridad jurídica. Y acá todo, después se habla de presidencias y de práctica parlamentaria en comisiones. Es una aberración. ¿Acaso lo que hace una comisión obliga a las otras? No obliga, pues. Y si no obliga a las otras, no puede hablarse de precedente, pues, en una comisión. ¿Cuál práctica? Claro, pues el secretario técnico debería corregir, pero este tema no corrige, pues está equivocado, ¿no? Y ahí hay otra cosa más. Hay que distinguir la práctica de la costumbre. Hay costumbre parlamentaria. Una costumbre parlamentaria, ¿no es cierto?, es que se escoge por mayoría, ¿no es cierto?, la fórmula al inicio del examen. Yo como este lado, como entonces, ¿en qué parte del reglamento está que se escoge por número de congresistas electos? No está. ¿Dónde dice que el primer vicepresidente tiene que sentarse a la derecha y el segundo a la izquierda y el tercero a la izquierda del segundo vicepresidente? No dice eso, y sin embargo se hace así. Es una costumbre parlamentaria que se respeta. Recuerdo que una vez la señora Aramayo, ¿no es cierto?, no sé si lo ubican, ¿no?, a la señora Aramayo, ¿no?, mujer simpática, pero la simpatía no le das eso, ¿no? No es lo mismo que tener eso, ¿no?
no me refiero a que es loca, no. Tener sexo es otra cosa. Entonces, la señora Aramayo se sentó a la derecha del presidente, siendo ella la secretaria de la comisión, y el secretario técnico le dijo: señor, usted no puede sentarse porque le corresponde al lado izquierdo del presidente de la comisión. ¿Y dónde dice eso? Esa es la respuesta de la señora Aramayo. ¿Dónde dice eso? El secretario técnico la miró: señora, en ninguna parte dice. Es una costumbre parlamentaria. Es una costumbre parlamentaria. Que el oficial mayor esté detrás del presidente sentado ahí, es una costumbre parlamentaria. Podría estar en otro sitio, pero es una costumbre parlamentaria. Que esté el director general parlamentario en las sesiones es una costumbre parlamentaria. Podría no estar el director general de comisiones, el asesor. El asesor por excelencia del presidente para las sesiones es el oficial mayor. ¿No es cierto? O sea, esas son costumbres. Esas son costumbres parlamentarias. Es diferente, y hay un montón de costumbres parlamentarias, montones de costumbres parlamentarias, ¿no? O sea, que los congresistas tengan su propia cafetería durante las sesiones, etc. Es una costumbre parlamentaria. ¿Podría no haber cafetería? ¿Podría no haberla? ¿No? Que tengan un menú de 80 soles, es una costumbre parlamentaria. ¿No? Que tengan bufete es una costumbre parlamentaria cuando las sesiones son muy largas, es una costumbre. Viene el lío de afuera, listo, pues sí, eso no pasa nada. No, eso no pasa con la práctica. Eso no pasa con la práctica parlamentaria ni con los precedentes. Entonces, cierro el paréntesis a ese respecto, ¿no? Porque no se puede perforar el sistema diciendo que hay práctica parlamentaria contra norma expresa. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Bueno, eso muy cariño. Profesor, y un precedente que se puede hacer reiterativo, pero un precedente que pueda ser funcional. No, los precedentes tienen que ser reiterativos para convertirse en práctica parlamentaria. O sea, uno puede invocar el precedente para que se comporte el pleno en ese sentido, en el mismo sentido anterior. Sí, lo puede hacer, pero si el pleno decide no hacerlo, voltea el precedente. Eso no lo puede hacer con la práctica parlamentaria. Una vez que el precedente está establecido como práctica parlamentaria, no se puede hacer, no se puede cambiar. Es una norma expresa. Y esto, y el último comentario es el siguiente, ¿no? Acá en el Parlamento y en general en la legislación peruana hay una especie de dualidad. Tenemos normas según el estado de herencia grecorromana, ¿no es cierto? Un estado normado, y tenemos otras normas que tienen que ver con la jurisprudencia, ¿no es cierto? Más bien con la jurisprudencia, una tras otra con la costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos modelos distintos, pero acá los tenemos mezclados, ¿no? Ese tema es un tema que tiene que ver con una profunda crisis del derecho, que fue generada en el siglo XVIII. Fíjense, cuando hubo la Revolución Francesa, los ingleses no se metieron en la Revolución Francesa, se apartaron y conservaron las leyes de lo que conocemos ahora como el common law, ¿no es cierto? O la ley común, ¿no es cierto? O sea, un precedente, otro precedente, va formando la costumbre, se ha fallado. Si quieres fallar en contra del precedente, de la manera, tienes que motivar tu sentencia, nada más, pero eso es todo. Acá no. Acá los precedentes no cuentan, son una referencia. ¿No? Ese problema que se suscitó en Europa está ahora presente en todos los países que están detrás que están sustentados, digamos, en la tradición romana, greco-romana, hasta ahora. Como por ejemplo, el otro problema, ¿no? ¿Puede un juez oponerse a una ley injusta? Claro, debería, ¿no es cierto? Oponerse a... No, acá no, la ley se cumple. Pero la ley es la ley. Así decimos, ¿no? Bueno, en los estados, en los del common law, el juez puede oponerse a una ley injusta. Fíjense, un caso, Paquita mata a sus padres para recibir la herencia. Lo meten a la cárcel
Cuando ya está por cumplir su sentencia, digo, ya cumplió mi sentencia, ahora que me devuelvan la plata. Que me den la plata de derecha, porque a mí me corresponde. Y después agarró y dijo, sí, pues te corresponde. Pero después que lo pensó bien, dijo, no le voy a dar. No le voy a dar la herencia. ¿Y por qué no le voy a dar la herencia? Porque no puedo utilizar un medio ilícito para conseguir un bien ilícito. No se puede. ¿Dónde está eso escrito? Doctor, hay causales, pero no hay proceso en este caso de indignidad. Y una de esas es atentar contra la vida de su, de su progenitor, o bueno, o sea, no así es. Se entiende. Claro, pero la indignidad no está normada, ¿no es cierto? La indignidad es un proceso, tiene que haberlo hecho alguien. Aquí no hay, en el caso de este juez que usted está mencionando, no hay caso. No hay proceso, simplemente la aplicación de esa norma que sería un indigno, porque realmente el Código Civil da las causales de indignidad, y una de esas es atentar contra la vida de su progenitor o su ascendente. Esa forma de proceder es una forma ética. Es una forma ética. Entonces, allí hay varias cosas que realizar. Pero volvamos a este tema de... Sí, no creas que me... Este tema de la confidencialidad, es un tema que yo creo que tiene que ser enfrentado desde alguna perspectiva. ¿No es cierto? De alguna perspectiva. La confidencialidad afecta intereses del Estado y por lo tanto de los ciudadanos de un país. En este caso, ¿no?, de las asociaciones público-privadas que están sometidas a arbitraje en el Perú. Si yo logro demostrar que sí, entonces la confidencialidad tiene que tener un tratamiento distinto. Si es que uno persiste en que hay aspectos confidenciales, o si no, tiene que ser quitada la confidencialidad. ¿Por qué? Porque hay la sospecha fundada, no sospecha nada más como hacen ahora los medios de comunicación, que sospechan y que meten a la cárcel por tonterías, porque les dibujan la imagen, ¿no? Hay la sospecha fundada de que esa confidencialidad estaría permitiendo acuerdos que están. Entonces, ese punto de vista también hay que tenerlo en cuenta, pero hay que, parte del problema tiene que resolverse en un sentido o en otro, porque a veces uno y eso es para todos, ¿sabes? Algunos se quedan entrampados, oye, tenemos estas dificultades, no, yo tengo que tomar una opción. Si esto no va, digo, no va por estas razones, si esto va por estas razones, pero tienen que tomar una opción a esa respecto. No puede quedarte en el aire ahí suspendido en una contradicción que no soluciona. ¿No? Entonces, para el próximo viernes les ruego que vengan a sustentar sus proyectos de ley en el sentido de la parte resolutiva. Y yo me voy a preocupar mucho de que sean respuestas al problema, porque si no, estamos discutiendo el problema por las puras alberjas. No, está bien, se aprendió. Claro, no, si no, señor. Ahora, eso significa de que yo quisiera recibir sus propuestas ahí en el WhatsApp del grupo, ¿no es cierto? Su propuesta resolutiva, ¿no es cierto? Ahí en el WhatsApp del grupo, porque tengo que prepararme para la discusión, porque a veces ustedes me salen con unas cosas muy interesantes que yo no he pensado. Dígame. ¿Hay uno? ¿Cómo hizo así la mano? Estaba el micro, sí. ¿Hay alguna otra, algún otro comentario que deseen realizar? Por favor, el jueves a más tardar pueden hacerlo antes. Para mí, si lo hacen antes, mejor. Me envían una síntesis del problema, ¿no? Pero sí con la parte del resolutiva. Si son 20 artículos no me importa, me voy a leer los 20 artículos. Ahora si me mandan toda la parte fundamentativa, porque si me todo el problema, ¿no es cierto? Para mí es muchísimo mejor. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Nos vemos el día viernes.